Conversar ahora con Abel Camasca, él es presidente de la Asociación de Empresas Envasadoras. Señor Camasca, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Bueno, es un día bastante complicado a nivel nacional por estos fallecidos, esas muertes que se van sumando lamentablemente en otras regiones debido a los actos delincuenciales también de algunas personas. Es importante también tratar de ver qué es lo que está pasando en el sector económico, porque esto tiene una consecuencia inmediata. ¿Hay abastecimiento de combustible en los grifos? ¿Cuál es el panorama que se tiene al interior del país? Bueno, el panorama se está dejando sentir, ¿no? Justamente en los sitios donde justamente hay corte de carreteras, ¿no? Inmovilización de la ciudad por los paros que ha habido. Y la peor parte la está llevando la zona sur, la región sur, ¿no? Donde ya nos informan nuestras bases asociadas de esa zona, que ya prácticamente se han quedado sin producto. ¿Sin eso? O sea, ¿sin combustible? El parque automotor se ha quedado sin abastecimiento de GLP. Y los pocos volúmenes que pueden tener las plantas para envasado de cilindros, ¿no? Lo están vendiendo directamente desde la planta y no es mucho, prácticamente se acaba, ¿no? Ahora, a ver, un poco para que los televidentes puedan entender esto y la magnitud que esto podría ocasionar. En palabras más sencillas, en el sur, en este momento ya no hay GLP que se pueda vender en los grifos. Prácticamente, ya no hay, ¿no? Y lo poco que queda, con algunas plantas, queda para el envasado de cilindros, que también, como le digo, se ha tenido que restringir a la venta directa desde la planta envasadora. A ver, y esto en ejemplos un poco más prácticos, señor Camasca, ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicancias de esta decisión, perdón, de esta situación y las consecuencias inmediatas que podría tener? Bueno, Valeria, lamentablemente el sector de GLP específicamente ha sido golpeado mucho por la inestabilidad política, ¿no? Recordemos que el sector de energía y minas, prácticamente en los dos gobiernos de Merina y después de el otro presidente que hemos tenido, ¿no? Todos dejaron para el nuevo gobierno, ¿no? Vino el gobierno de Castillo y prácticamente también había toda esa imposibilidad de solucionar el problema del GLP, que es el segundo combustible más usado en el Perú. ¿Quiénes usan el GLP? ¿Quiénes usan el GLP y en qué se usa? El GLP se usa justamente para la cocción en las cocinas a gas de las amas de casa. Luego se usa en el parque automotor y se usa también en la industria en general. Hay uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es el abastecimiento de las minas, ¿no? Que justamente para su proceso y también para la atención de repente de sus comedores y esas cosas, no tienen abastecimiento en estos momentos, ¿no? Que se ha dejado prácticamente de abastecer de la estratégica planta de Pisco, de Plus Petrol, que si bien es cierto no tiene ningún problema de producción, la logística para llegar al sur está impedida justamente por los paros de carretera. Es decir, las familias en el sur de nuestro país no van a tener ni siquiera para comprar un balón de gas y cocinar. No van a tener acceso a un balón de gas porque no hay, ¿no? Eso es lo que se viene en estos momentos y lamentablemente si no se arregla en este fin de semana, la próxima semana va a ser una semana totalmente crítica, sin producto de GLP en la zona sur. Ahora, estamos tratando de analizar o tener una radiografía de lo que es la zona sur. ¿Cómo va, por ejemplo, la zona norte? ¿Hay algunas regiones que se van, digamos, yendo a este panorama o acercándose al escenario que ya vive el sur de nuestro país? Bueno, la zona norte es abastecida de la planta de Talara, que actualmente está abasteciendo normalmente, ¿no? Aunque he podido ver noticias de que de repente en el parque automotor se está incrementando el precio, que es producto ya de especulación, porque en la zona norte no ha habido problemas de abastecimiento, salvo en los lugares que de repente se han presentado paralizaciones o cortes de carretera, que en el norte, como te digo, no ha sido mucho, ¿no? Ahora, subida de precios también se podría ver en el sur, ahora con lo poco que podría quedar. Bueno, generalmente en la historia de las plantas envasadoras de gas, cuando suceden estos problemas, lo venden directamente de planta y no generan especulación. ¿No? Cuando pasa a la comercialización, ahí puede haber especulación, pero directamente de planta no. ¿Ha tenido usted, digamos, el balance de lo que se ha hecho en estos primeros 7, 6 días desde que inició las manifestaciones? ¿Cuál ha sido el balance de pérdidas, si se podría saber, en el sector de combustibles o en el sector que usted lidera? Bueno, en lo que se refiere al GLP, como te digo, como decirte de que hay más de 150 cisternas que abastecen las plantas envasadoras paralizadas en la zona sur. Estamos hablando pues prácticamente de 15 millones de pérdidas diarios, ¿no? Y que
si lo sumamos a un mes, ¿no? Específicamente de nuestras plantas, estamos hablando de una pérdida de prácticamente del 30 al 33% de lo que usualmente no debería haber. ¿Ustedes se han comunicado con alguna autoridad del Ejecutivo, con el ministro de Energía y Minas, para poder tratar de encontrar alguna solución al respecto? Bueno, recordemos que recién está nombrado el ministro Bargurevich, ¿no? Que de paso le damos nuestro saludo, viene del sector de Petroperú, Sí. ¿no? Y esperamos pronto reunirnos, específicamente Valeria, porque de todo el combustible doméstico es el GLP que justamente últimamente no ha sido muy considerado, ¿no? Ha habido toda una propaganda para cerrar el gas natural, pero lamentablemente el GLP, que es el segundo combustible más usado en el Perú, prácticamente no ha tenido la atención debida. Nosotros demandamos al actual ministro podernos reunirnos, ¿no? Para poder poner en lo que se debe al segundo combustible más usado en el Perú, en el abastecimiento del ama de casa, el parque automotor, el parque industrial. Específicamente, en el último 14 encuentros de GLP desarrollado en el mes de noviembre, lamentablemente no han participado ninguna autoridades, ¿no? Tanto del Ministerio como de Osindermin, ¿no? Se ha planteado también la atención, ¿no? Por cabotaje a los diferentes puertos en el país, que justamente evitaría que de repente no se pueda por carretera trasladar, pero sí por barco, ¿no? ¿Qué es lo que falta implementar específicamente para que no haya todo este atiborramiento de cisternas en la carretera y puedan prácticamente desde los puertos abastecerse con GLP? Ahora, está asegurado, me dice, no sé si de repente podemos ser más específicos, el abastecimiento de GLP en el norte por el tema de Talara, la región Lima, ¿cómo va? La región Lima prácticamente no hay problema. Se abastece de Pisco y de los terminales, tanto de Solgas como Zeta y Petroperú. ¿No? Como ahí no hay interrupción, prácticamente no ha habido problemas. Afortunadamente, Lima representa el 60-65% de la demanda nacional. Lo que sí, como le digo, la zona neurálgica es la zona sur. ¿Cuántas regiones estamos, cuando hablamos de la zona sur, cuántas regiones comprende esto? Estamos hablando de la zona norte, incluyendo el oriente, la zona centro, que comprende Lima, e inclusive todo el centro del país, y la zona sur, que comprende pues toda la región Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna. Ayacucho, todo. Sí, ahora, ¿cuántas familias se podrían ver afectadas con esto, si es que esta situación se mantiene todavía en los próximos días? Bueno, estaríamos hablando en la zona sur prácticamente de más de 1.200.000 familias que se quedarían perjudicadas, ¿no? Con el abastecimiento de balón de gas, ¿no? 1.200.000, y sin contar, digamos... El parque automotor. ¿Cuánto sería eso, señor Camasca? Bueno, estamos hablando del 15% que determina la zona sur. Estaríamos hablando prácticamente de unos 120.000 autos que se quedarían sin abastecimiento. Tremendo. Ahora, ¿cuáles son las acciones inmediatas que debería tener el gobierno? Porque, a ver, esto arrancó con mayor fuerza al día siguiente que Pedro Castillo pues, fue detenido y sabemos la historia. Pero, a ver, han pasado 6, 7 días. ¿Cuál debería ser la acción inmediata para tratar de restablecer cierto orden, digamos, al menos en el acceso de este combustible, de este Valeria, producto? yo creo que en esta situación es fundamental el diálogo, ¿no? Yo creo que si el diálogo se apertura con las entidades representativas como son los gobiernos regionales, ¿no? Estos están directamente relacionados con sus organismos locales. Y así como a veces se abre espacio para que pasen de repente, pasan ambulancias, pasan productos, también considerar al abastecimiento de GLP vital para las zonas, de las familias. Nosotros consideramos de que el diálogo es primordial en estas circunstancias. ¿Las plantas se han visto afectadas, digamos, en su infraestructura? ¿Las plantas al sur de nuestro país? No, en infraestructura no. En su operatividad y comercialización sí. ¿Se han detenido a pesar de esto o es que han seguido trabajando, digamos, con algunos ajustes en la cantidad, no sé, de trabajadores? Las cisternas que han podido contarse en el sur, ¿no? Que estamos hablando del sur, y las cisternas que han logrado pasar, inclusive algunas cisternas que han venido de Bolivia, prácticamente ya esto se está agotando, no hay, ¿no? Entonces sí se ha venido porque una planta que no tiene producto, no tiene producción, no tiene comercialización, está paralizada. Digamos, algunas vías alternas para tratar de llevar, tratar de abastecer estos lugares en el sur.
Como le digo, sería mediante el diálogo que las autoridades regionales puedan hablar con los comités de huelga, no sé, de tal manera de que estos productos de vital importancia para el ama de casa, específicamente estamos hablando del GLP, puedan considerarse en los espacios que se abren para poder pasar situaciones de emergencia. ¿Cuál es la lectura que se tiene, digamos, desde el sector privado? Usted que forma parte, digamos, de este gremio específico de la Asociación de Empresas de Envasadoras. ¿Cuál es la lectura que se tiene de lo que está ocurriendo a nivel nacional? Bueno, nosotros lamentamos, ¿no?, lo que está ocurriendo. Nosotros somos los directamente perjudicados, más aún cuando nuestras plantas en provincia son inversiones regionales, ¿no? Y que de una otra manera siempre hemos estado llanos al diálogo. Lamentablemente nuestras autoridades, como te digo, el sector ha sido muy golpeado últimamente, no ha habido representación, no ha habido con quién hablar, ha ocasionado esto, ¿no? Pero sí demandamos lo siguiente. Nosotros estamos afrontando un problema ahorita que es el desabastecimiento de GLP, pero también hay un problema que nos ha golpeado el COVID, claro, ¿no? Y eso nos estamos olvidando. Y muchas veces cuando logra pasarse esta etapa, por ejemplo, de desabastecimiento por el corte de carreteras, las autoridades del sector comienzan a tratar a las plantas envasadoras como si nada hubiera pasado. Y necesitamos nosotros una reactivación económica que parta de una comprensión por parte de las autoridades, especialmente de Ocinermin, Ministerio de Energía y Minas, la PCM, que tiene que ver con Ocinermin, para de una manera sacar el sector a flote, ¿no? Después de estos 2 años que hemos tenido de pandemia y prácticamente el último año que hemos tenido los problemas políticos. Clarísimo. Muy bien, señor Camasca, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Abel Camasca, presidente de la Asociación de Empresas Envasadoras del Perú, alertando la situación compleja que se puede vivir en el sur de nuestro país. Y es que esto